Bien, querida iglesia del Señor, vamos a orar al Santo Dios para que Él en su bondad disponga nuestros corazones para oír su santa palabra. No es la palabra del pastor o del predicador. Yo soy simplemente un vaso, ¿sí? Es la palabra del Señor. Amén. Padre amado, en Cristo Jesús, te ruego, te imploro que bendigas el mensaje de hoy en los corazones de todas las personas que lo habrán de escuchar. Oh Padre, me pongo en tus manos para hacer por lo tanto tu voluntad como administrador de tu palabra en esta mañana. En Cristo Jesús te lo pido, te lo imploro. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Hemos venido meditando en la palabra de Dios sobre la redención del amor soberano de Dios. Lo estamos basando en el libro de Ruth. El título del mensaje de hoy es Dios es todopoderoso en sus obras. Dios es todopoderoso en sus obras. Después de meditar en la soberanía de Dios sobre todas las cosas, circunstancias, personas, después de exponer el domingo anterior sobre la incomprensibilidad de su carácter y de su providencia divina con respecto a ese cuidado especial que Dios tiene para con sus hijos, reconocemos ciertamente que las acciones providenciales soberanas del Señor para nosotros, sus hijos, muchas resultan incomprensibles. Sin duda, nosotros reconocemos o debemos de entender que muchas de las obras de Dios tienen un signo desconcertante y difícil de entender. Sin embargo, sí es posible creer, sí es posible entender que su Espíritu Santo nos está llevando diligente y perseverantemente de su mano a que reconozcamos su inagotable gracia y sus verdes pastos. Como lo declara con grande fe en medio de sus amarguras David en el Salmo capítulo 23, versículo 1 y versículo 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Este pequeño salmo, pero delicioso salmo, conocido por toda la cristiandad en general, pero poco creído por ellos, David afirma de que Jehová es el buen pastor. Y aunque Noemí
no ve muy claramente en su vida, ¿sí? Ella, juntamente con Ruth, está siendo sostenida con verdes pastos, con deliciosos, delicados y frescos pastos. Y también está siendo sustentada con aguas dulces de manantial. Ellas están siendo dirigidas o llevadas por este gran pastor a Belén, que aquí representa el reposo en Cristo. Ahora bien, ¿a qué se refiere este reconocimiento de que Jehová es el buen pastor? Pues al ser Jehová el buen pastor, David está afirmando de que a él nunca le faltaría alguna cosa que sea realmente buena para nosotros. ¿Sí? Miren, tanto Noemí como a Ruth, Dios no le ha hecho ningún mal. Él usa, escuchen bien, Él usa el hambre, la muerte de sus seres queridos, el desplazamiento para llevarlas al máximo bien, que es en Cristo. Quiero que noten de que no solamente el bendito Salvador nacería en Belén, a donde ellas estaban siendo guiadas por la omnipotencia del Señor, sino que también el bendito Cristo descendería del linaje o de la genealogía de Ruth. También debemos de tener en cuenta de que David fue pastor en su juventud y Dios lo sacó con poder soberano de los apriscos del rebaño, ¿sí? Detrás de las ovejas lo trajo. Por lo tanto, David, por experiencia, sabía lo que es la preocupación y el interés que tiene un buen pastor para con sus ovejas. También sabía de la necesidad que tiene una oveja de su pastor, de ser cuidada, de ser protegida, de ser sustentada. He aquí, de ser protegida, porque en una ocasión él arriesgó su vida propia por salvar a un corderito. Con esto nos está ilustrando de el cuidado especial y del gran interés que Dios tiene para con los suyos. Además de esto, eso también ilustra referentemente a las palabras de nuestro bendito Salvador Jesucristo, cuando dice en San Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es quien trae las ovejas a el redil. Él es quien provee todo lo necesario para los suyos. Noemí, pero especialmente Ruth, estaba siendo traída al Señor Jesucristo y al cuidado especial que Cristo tiene para con sus ovejas que han sido redimidas por su preciosa sangre. Al considerar David
que Jehová es el buen pastor, él podía tranquilamente afirmar con toda confianza: nada me faltará. Es decir, de nada careceré. Al considerar la bondad con que Jehová, el buen pastor, cuidaba de él, David podía afirmar que no tenía motivos para temer a ningún mal en medio de las mayores dificultades y de los más grandes peligros en que él podría encontrarse. Y esta es la dicha de aquel escogido o santo como oveja del prado de Cristo. Ahora bien, cuando el salmista dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, allí se manifiesta el poder de Dios. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Se manifiesta en situándolo en un lugar seguro. ¿Lo escuchan bien? Situándolo en un lugar seguro. Por el poder de Dios el Padre, cada día tenemos el pan. Y al ser llevadas Noemí y Ruth a Belén, que significa la casa del pan, estaban siendo situadas en un lugar seguro. Miren, la mayor abundancia para los perversos son pastos secos, sin ningún sabor, porque solo buscan complacerse en los sentidos. Pero en cambio, para un hijo de Dios que saborea las bondades de Dios en todos sus disfrutes, miren, es pasto delicioso, es pasto verde, es pasto delicado, ¿sí? Escuchen bien esto. Así tenga pocas cosas de este mundo. Miren, Dios les da a sus santos un reposo, ¿sí? Dios le da a sus santos un reposo. Él les da una conciencia tranquila. En otras palabras, les da paz de conciencia y les da contentamiento de corazón, ¿sí? Mire, querida iglesia del Señor, en cualquiera que sea el destino que se les haya reservado en este mundo, el alma de los buenos puede gozarse en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que hace de que los pastos les resulten frescos y deliciosos. Noemí y Ruth, al ser llevadas a Belén por el gran pastor, miren, no solamente estaban siendo sustentadas con alimentos, sino que también estaban entrando a un reposo, a un descanso, ¿sí? No solo para sus cuerpos, sino para sus almas. Y así mismo, cuando nosotros entramos en la salvación de Cristo, el Señor Jesucristo no solamente nos sustenta, no solo tiene un cuidado especial para proveernos lo necesario o suficiente, sino que también lleva a nuestras almas a un verdadero reposo. Y miren, y este es el llamado que el amado Cristo le hace a todos los pecadores que están en igual condición que Ruth.
Ru era archienemiga de Dios, era idólatra, era maldita y pagana. Pero el Señor dice en San Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y cuando dice junto a aguas de reposo, me pastoreará, le muestra también su poder a David, de que está bien conducido, está siendo bien guiado, ¿sí? Porque aquellos que disfrutan de las bondades de Dios, la dirección de Dios han de seguir. Dios guía el corazón, los ojos, el camino de los suyos, para que vayan hacia su amor, hacia su protección. Dios guía a su pueblo, mire, no solo a pastos verdes y delicados, no solo lo guía a un reposo, sino que también les concede el refrigerio y placer santo. Dios no solamente guía a su pueblo a beneficios materiales, sino específicamente a beneficios del alma. Escuchen también esto: dirigen a los suyos no a las aguas estancadas, que se pueden corromper y que recogen suciedad, ni a las aguas encrespadas del mar, que son difíciles para beber, sino que los dirige es a aguas silenciosas de arroyos. Porque las aguas de reposo, sin embargo, fluyen silenciosamente sin cesar. Y estas son las más aptas para representar esa comunión espiritual que tienen aquellos que se dirigen silenciosamente a la presencia de Dios. Miren, mis queridos hermanos, Dios está guiando con su poder omnipotente a Noemí y a Ru mediante la profecía a Cristo, nuestro reposo eterno. Porque Cristo es como ese arroyo, donde brotan aguas silenciosas pero sin cesar, e incluso casi sin ser percibido, por los escogidos que han de ser salvos, ¿sí? A veces uno como pueblo de Dios o como elegido no se da cuenta, ¿sí?, de el obrar de Dios en nuestra salvación, pero Él lo está ¿qué? Haciendo, ¿sí? Entonces, querida iglesia, todas las acciones que provienen de la mano de Dios son poderosísimas, ¿sí? Es decir, son para revelar el poderío y la magnificencia del Creador. Lo que nosotros vemos en este primer capítulo del libro de Ruth es una expresión de la omnipotencia de Dios al guiar a sus escogidos al rebaño de Cristo. Mire, algunas de las acciones poderosas de su obra que están claramente expresadas
entre líneas en este capítulo 1 de Ruth es el hambre en la tierra de Belén, la abundancia en la tierra de Moab, la guía fuerte de Dios para llevar a esta familia a tierra extranjera, como también la muerte de los 3 varones de la familia, la noticia de que ahora Dios ha tenido misericordia de Belén al darles pan, el regreso o el retorno de Noemí y Ruth a Belén, como también la compañía inseparable y fiel de Ruth hacia su suegra Noemí, como también la conversión de Ruth a la fe del Dios verdadero. Y también podemos ver la luz que hay en el corazón de Noemí en reconocer la omnipotencia de Dios en sus sufrimientos. Noemí afronta en carne propia las inclemencias, según ella considera, del poder de Dios en su vida. Porque noten que por 3 veces ella exclama en este capítulo el poder de Dios sobre sus sufrimientos. Dice en el versículo 13: pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Verso 20: porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Versículo 21: ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Amados hermanos, noten que en todos estos años el poder de Dios está sobre Noemí. Todas las circunstancias por las que pasa esta piadosa mujer está llena del poder de Dios. No obstante, solo reconoce públicamente cuando su dolor ha llegado a su máxima expresión. Allí es cuando ella dice que su Dios es todopoderoso. Esa exclamación de una de las perfecciones del carácter de Dios, es decir, su omnipotencia, miren, no está asociada allí con la alegría, sino con el dolor y el sufrimiento. ¿Sí lo notaron? ¿Sí? Miren, Noemí no está reconociendo el poder de Dios al pastorearla, al guardarla y traerla de regreso. No entiende el poder del Señor al darle la compañía inseparable de su nuera Ruth. Ahora preguntémonos nosotros: ¿hemos visto y confesado el poder de Cristo no solo al bendecirnos, sino también al afligirnos? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Porque pareciera que a nuestros ojos, según lo describe este libro, que esta piadosa mujer solo reconoce el poder del Señor cuando toca a fondo su dolor y su amargura. Nos preguntamos, ¿no había poder de Dios al sustentarla en todos estos años? Su poder se hace evidente solo para bendecirnos y no para afligirnos. Miren, hay una muy mala apreciación del poder de Dios en la cristiandad.
y es que solo su poder se manifiesta cuando nos bendice. Sin embargo, a pesar de esta errada apreciación, a través de Noemí, nosotros podemos entender que Noemí reconoce que la realidad de su vida amargada y afligida es la manifestación del gran poder de Dios. ¿Sí? Es importante que reflexionemos en cómo solemos reaccionar ante las decisiones de la omnipotencia de Dios cuando éstas nos causan dolor. Y estas reflexiones podemos ampliarlas tomando algunos ejemplos que sin duda tenemos muchos, pero muchos ejemplos, y son los ejemplos que tenemos de los personajes de la Biblia, los personajes bíblicos, quienes sufrieron adversidades demasiado difíciles, pero que ellos exclamaron o reconocieron el poder de Dios en medio de ellas. Entre esos tenemos al santo Job y tenemos a Jeremías, el profeta llorón, que aunque en medio de las pruebas ellos reaccionaron de diferente forma, en términos generales ellos reconocieron la omnipotencia y la suficiencia del Señor en todo lo que les estaba pasando o aconteciendo. Dice Job, capítulo 22, versículo 23 al 26. Job capítulo 22, versículo 23 al 26. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción y tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Debido a los sufrimientos que padeció Job, podemos nosotros aprender de que si el creyente no renegare a Dios en base a sus pruebas, pues Dios podría perfeccionar más su carácter. Y al llegar a esta perfección, disminuirían sus aflicciones, porque éstas ya no serían necesarias. Pues más que oro refinado serías aprobado, y te deleitarías glorificando al Todopoderoso. Y luego noten lo que dice Jeremías, capítulo 32, versículo 17. Jeremías 32, verso 17 dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Jeremías adora a Dios y le da la gloria que corresponde a su nombre como creador del universo, a pesar
de que a pesar de que Sedequías, rey de Judá, lo había echado a la cárcel porque siempre le profetizaba en su contra. Miren, cuando en cualquier circunstancia estemos perplejos acerca de alguna disposición adversa de la providencia, es bueno satisfacernos en contemplando la revelación general que Dios ha dado a todas sus criaturas por medio de la creación. Pues la creación testifica de Dios que Él es ¿qué? Sabio infinito, de que Él es todopoderoso, ¿sí? De que Él es bondadoso para con sus criaturas, ¿sí? Miren que Jeremías reconoce de que Dios es la fuente de todo ser, ¿sí? Él es la fuente de toda vida, poder, moción y perfección. Él declara de que tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con brazo extendido, que no hay nada difícil para Él, que no hay nada imposible para Él. Por lo tanto, en sus sufrimientos, los cuales lo estaba padeciendo en esa cárcel húmeda, con hambre, fría, etcétera, él reconoce que es una expresión del gran poder de Dios. Miren, amados hermanos, con frecuencia nosotros culpamos a Dios por su disciplina y no nos gozamos en ella como un privilegio que Dios nos da. Debemos de aprender a gozarnos en las incomprensiones de la vida cristiana. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ciertamente, cada prueba es dolorosa, nuestro crecimiento espiritual, y en esto debemos de estar agradecidos con el Señor. Recordemos la exhortación que el autor de Hebreos nos hace a nosotros, de que reconozcamos que los propósitos de Dios en su disciplina, es decir, la cual Él aplica a nuestra vida, tiene un fin provechoso. Y miren lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 11. Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece que ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En su contexto, el autor dice que nuestros padres terrenales nos disciplinan, ¿sí? Y su castigo es provechoso. Y no solamente cuando el castigo es justo, mesurado y merecido, sino que aún también cuando es equivocado. Porque al fin y al cabo ellos también son pecadores, ¿sí? Pero en cambio, el castigo de Dios es infaliblemente justo. Tiene un método correcto
y tiene un objetivo provechoso, que es para llevarnos, escuchen bien, es para llevarnos al máximo bien. ¿En qué consiste este máximo bien? A que seamos nosotros participantes de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es, a fin de a cabo, el objetivo de la disciplina de Dios en nosotros, a que nos parezcamos a Él lo mejor posible. Es cierto que ninguna palabra de corrección es agradable, ¿sí? Es decir, que duele, ¿qué? Duele mucho. Por muy buena la intención que la diga o la exprese quien está corrigiendo, ¿sí? Pero aún es más dolorosa cuando esta corrección no está limitada a las palabras, sino que afecta nuestros bienes de fortuna. Cuando nuestro negocio se va a quiebra, cuando perdemos la salud, cuando perdemos seres queridos, etcétera, ¿sí? Y para la providencia de Dios, para los designios de Dios, esto es maravillosamente bueno. Aunque para nuestros ojos o ante nosotros, ¿esto qué? Sea malo, ¿sí? O no sea necesario. Pero quiero que noten que el autor sagrado no prohíbe que derramemos nuestro corazón delante del Señor, con lágrimas y gemidos por las adversidades. Nuestro mismo Señor Jesucristo derramó lágrimas ante la tumba de Lázaro. Y también se entristeció abiertamente en el huerto del Getsemaní, ¿sí? Entonces, un poco de sufrimiento ahora sirve para sembrar, porque luego se convertirá en una abundante cosecha de santidad, ¿sí? Miren, para un judío piadoso, llegar a tener fruto apacible de justicia era el resultado final de ser corregidos, que equivale a una conducta moral de santidad. Paz de justicia para un judío piadoso, mire, esto equivale que completamente llegamos al disfrute de las bendiciones divinas, que en esto es que consiste la verdadera felicidad, ¿sí? Entonces, ante las pérdidas, incomprensiones, amarguras, aflicciones, debemos de dulce y confiadamente reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Mire, su gracia inagotable nos ha alcanzado y sostenido. Su brazo poderoso ha abierto caminos por los cuales pasamos, ¿sí? Y Él nos ha sostenido en nuestras adversidades, pruebas o dificultades de una manera maestral, ¿sí? De una manera gloriosa, ¿sí? Miren, si ustedes meditaran en el gran poder de Dios a favor de su pueblo, a favor de los suyos, miren, sus corazones se enlagunarían de asombro, ¿sí? Por ejemplo, dice Deuteronomio, capítulo 4, versículo 37. Deuteronomio 4, 37. Quinto libro de la Biblia. Noten lo que dice: y por cuanto Él amó a tus padres
escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Cada vez que el pueblo de Israel se desviaba de los mandamientos de Dios, Dios, por medio del profeta, lo mandaba a recordar que las obras que él había hecho en Egipto para salvarlos. ¿Sí? ¿Han meditado ustedes en las obras del Señor? Ahora bien, el salmista, es decir, David, alaba al Señor porque su poder es notorio entre los pueblos. ¿Sí? Es digno de ser reconocido y publicado en todas las épocas y por todas las personas. Miren por favor lo que dice el Salmo 145, versículo 6 y versículo 7. Allí David expresa esta gloriosa verdad. Salmo 145, versos 6 y 7 dice: del poder de tus hechos estupendos hablarán que los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Aún nuestro mismo Señor Jesucristo, en la famosa oración de el Padre Nuestro, nos enseña a reconocer el señorío de Dios sobre todas las cosas, hasta los confines de la tierra. Mateo 6, verso 13, ¿qué dice? Porque tuyo es el reino. ¿Y qué más? Y tu poder y tu gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, al igual que Noemí, otros siervos de Dios fueron llamados a reconocer la omnipotencia de Dios en circunstancias distintas, bajo motivaciones distintas. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿sí? Mire, este fue uno de los aspectos de su carácter que Dios le mostró a Abraham. ¿Sí? Génesis 17:1 dice que era Abraham de edad de 99 años cuando Jehová se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé que perfecto. ¿Sí? Sé perfecto. También ante el sufrimiento, Job nos alienta a aceptar humilde y esperanzadoramente la corrección del poderoso Creador. Capítulo 5, versículo 17 de Job. Allí dice: bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por lo tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Juan el apóstol, él comienza escribiendo el libro de Apocalipsis, esa visión gloriosa. Él comienza mencionando que escuchó la voz del cielo que le dijo en el capítulo 1, versículo 8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. ¿Sí? ¿Y qué más? El que es, el que era, el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. ¿Sí? El Dios Todopoderoso. ¿Sí? Y termina de escribir Apocalipsis
haciendo resonar en nuestros oídos la proclamación del poder inalcanzable de Dios a favor de los suyos, a favor de su pueblo. Capítulo 19, versículo 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Un Dios todopoderoso todo lo puede, por lo cual debemos de confiar y estar seguros en sus brazos, porque con Él todo lo que sucede es para nuestro bien. Es posible que nosotros nos deleitemos en Él, porque todo lo que Él hace es bueno en gran manera. Que este es el himno que se escucha una y otra vez como un estribillo en Génesis capítulo 1. Dios afirma en cada día, cuando hace algo por su gran poder, Él da alabanzas para sí mismo, diciendo que era ¿qué? Bueno lo que había hecho. Y en el versículo 31 del capítulo 1, dice que cuando Dios ha terminado de hacer toda su obra, dice que Dios vio todo lo que había hecho. Y he aquí que era ¿qué? Bueno en gran manera. ¿Por qué afanarnos y angustiarnos ante lo que Dios permite para sus hijos? ¿Por qué no descansar en su gracia soberana con la seguridad de que el hilo de la historia de nuestra vida está magistralmente sostenida y llevada a un feliz término por el amo y Señor de todas las cosas? Mi estimado hermano y mi estimado amigo, Noemí reconoció en medio de sus sufrimientos la omnipotencia de Dios, aunque de una perspectiva incomprensible, pero su razonamiento es verdad desde la lógica humana. Porque nosotros podemos afirmar que Noemí estaba muy, pero muy preocupada, tratando de resolver su soledad, su viudez, ¿sí? También la falta de hijos para sí misma y para sus anegadas nueras. Pero desde la óptica divina, ¿acaso Noemí no conocía el extraordinario poder de Dios? Sea por escritura o por testimonio de que Sara, mujer de Abraham, dio a luz hijo en su vejez, a los 90 años de edad. Luego, entonces, ¿por qué hay incomprensibilidad en la providencia de Dios? Sabiendo de que Dios es todopoderoso. Y los creyentes deben de reconocer que ante la incomprensibilidad de la gracia soberana de Dios, en aquellas situaciones adversas, son tentados a confundirse y a buscar remediar esas cosas por sus propios medios ineficaces y pecaminosos. También tratan de culpar a Dios por su trato hacia ellos. Miren, se desahogan, no reconociendo sus faltas, sino que expresan la amargura y la aflicción ante Dios como si fuesen objetos de inocencia.
suelen atacar a Dios, expresando sus amarguras. Pero en vez de ser humildes, ¿son qué? Altivos, ¿verdad? Pero aún aumentan más su pecado. Aumentan más su pecado buscando remedios ineficaces, como tratando de tranquilizar la conciencia, buscando el consejo de psicólogos que solo le hablan de la autoestima con la que tienen que enfrentar los problemas. Pero ¿qué saben ellos acerca de los sufrimientos? ¿Sí? De ese propósito glorioso que Dios tiene a través de los sufrimientos para con sus hijos. Aún toman medicamentos psiquiátricos, supuestamente para calmar ¿qué? La conciencia por causa de sus fracasos. Pero ¿puede una pastilla calmar las preocupaciones del corazón? No. Oh, mi estimado hermano, mi estimado amigo, estos son solo calmantes superficiales. El estrés que viene por causa de los afanes y preocupaciones de este mundo no es un asunto médico, sino que es un problema de fe y de confianza en el Señor. Por eso, mi querido hermano, mejor ¿por qué no vienes a los pies de Cristo, confesándole tus pecados, para que así tú recibas la medicina del perdón por su sangre, y así tú halles la paz con Él, halles el consuelo y halles la fortaleza para que puedas enfrentar las adversidades de esta vida con fe y confianza en el Señor, sabiendo muy bien que todas las perplejidades de esta vida tienen el fin maravilloso de que nuestro carácter sea cada vez más conformado a la imagen santa de nuestro Señor Jesucristo. Hay que saber derramar las lágrimas ante Dios. Hay que saber partir el corazón ante la presencia de nuestro Dios. Y no olviden esto, Él es omnisciente. Y Él conoce hasta lo más íntimo y profundo de nuestros corazones. Y si tú derramas lágrimas de ira, si tú derramas lágrimas de queja contra Él, Él no te va a escuchar. Hazlo, claro, derrama tus lágrimas, pero hazlo con humildad, hazlo con fe, hazlo con esperanza de que Él te va a llevar de su mano al feliz término de la gloria eterna, que es ser semejante a ¿quién? A Cristo el Señor. Oremos. Padre amado, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por el mensaje de hoy. Pero te rogamos, Padre amado, que si hemos pecado contra ti, al expresar nuestros sufrimientos de forma egoísta, de forma orgullosa, creyendo de que valemos delante de ti, que por lo tanto tú estás obligado a escucharnos, a respondernos, perdónanos, Señor. Porque tu palabra dice que tú miras de lejos al altivo. Danos, Señor, por lo tanto, espíritu de humildad, de verdadera dependencia a ti, Señor. De tal manera de que en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestros dolores, nosotros podamos reconocer tu omnipotencia divina en medio nuestro. Oh, bendito Dios, en Cristo Jesús te lo pido, te lo imploro. Amén.